GBM es la plataforma de inversión líder en México con más de 4 millones de usuarios. Pero hace tan solo 10 años era una casa de bolsa más tradicional y enfocada en inversionistas institucionales. Nuestro invitado de hoy tuvo un rol clave en la transformación cultural y digital de GBM. Javier Morodo inició su carrera a los 25 años como trader y al poco tiempo se convirtió en director de estrategia. Siempre la vida va a recompensar al que trabaje más. Y lo mismo sucede dentro de una empresa. Si tú le generas dinero a la empresa te va a recompensar. Hablamos sobre el crecimiento exponencial de su carrera, las decisiones clave que le permitieron destacar y acelerar su trayectoria y cuáles son las diferencias entre emprender una empresa propia o emprender dentro de una gran compañía. Un startup pues es un juego más real. El riesgo y el upside lo vas a tener mucho más presente y por contra en el otro pues vas a tener pues un colchón el cual te va a defender. Este episodio fue literalmente un manual de intraemprendimiento. Los dejo con esta conversación con Javier Morodo. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Gracias Enzo, es un placer para mí estar aquí contigo y con toda tu audiencia. No, feliz de tenerte. Javier, empecemos con un poco de tu historia. Entras a la mesa de dinero de GBM a los 25 años y terminas fundando y dirigiendo el área digital de GBM a lo largo de muchas otras iniciativas muy importantes y estratégicas para la compañía, incluyendo una administradora de fondos de 5,000 millones de dólares a los 30 años. Y creo que muy poca gente ha tomado una responsabilidad de ese tamaño a tan corta edad. Cuéntanos sobre la progresión de tu carrera en GBM y cuáles fueron momentos de inflexión para destacarte y acelerar tu carrera. Sí, pues mira, les platico. Cuando entré a GBM, pues entré con el sueño, yo creo que de muchos financieros y economistas. Yo estudié economía y quería ser el lobo de Wall Street, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues trabajar en la mesa para mí era lo más importante, ¿no? Haciendo trades de millones de dólares, viajes a Nueva York a ver a clientes, ¿no? Hablan temas sofisticados y me sentía lo máximo entre mi grupo de amigos. Pero, por otro lado, pues era un trabajo que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde y acababa, ¿no? Y entonces a las 3 de la tarde era irte a tu casa. Y yo siempre he sido una persona muy intensa. Entonces, pues me aburría mucho. Y pues en ese entonces, el que era el director financiero, José Antonio Salazar, quien fue mi mentor por muchos, muchos años allá en GBM y gran amigo, al que le mando un fuerte, fuerte abrazo, me dijo, oye Javier, pues tenemos este proyecto de pues, una aplicación digital, un tema online que nadie ha querido tomar internamente, ¿no? Yo le dije, pues échamelo. Yo todas las tardes aquí tengo para machetearle. Y ese proyecto que iniciamos, que se terminó llamando Home Broker, lo iniciamos en 2009, lo lanzamos en 2011, en el que estaba yo con un grupo de 2 desarrolladores y un diseñador, ¿no? Y el diseñador gráfico. Y yo la hacía un poco de todólogo. Y entre los 4 lanzamos pues una plataforma de online trading que después se volvió pues el blockbuster de las finanzas en México, ¿no? Una aplicación que le competía a los grandes bancos y que pronto tomó el blockbuster en el sentido positivo, ¿no? No el blockbuster como sabemos que terminó la historia. Muriendo. Exactamente. Después se transformó y evolucionó y ya llegaremos allá, pero verdaderamente pues, rompió muchos paradigmas y sobre todo creo que rompió muchos paradigmas porque yo estando desde la mesa de capitales en GBM, pues sabía exactamente qué era lo que un trader necesitaba. Entonces, la realidad es que ahí fue un poco de serendipia porque yo estaba construyendo para mí. Entonces, yo estaba construyendo Correcto. para este mismo usuario y construir para ti, siendo tú el usuario ideal, pues es algo fenomenal, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues eso empezó a tomar pues muchísimo vuelo y superó por mucho las expectativas de lo que se esperaba. Y en ese entonces, inclusive, el que era mi jefe ahí en la mesa de capitales me dijo, oye Javier, pues tienes que tomar una decisión, si te quedas o te vas. Lo único que te puedo recomendar yo es que pues te vayas, porque ahí no hay nadie. Y de este lado estoy yo, y después está mi jefe, y está el jefe de mi jefe, entonces acá la vas a tener un poquito más difícil. Y me costó trabajo en su momento, por más que ahora en perspectiva todo se vea muy claro, me costó trabajo porque pues parecía algo que no era tan sexy en su momento, ¿no? Y afortunadamente tomé ese camino porque pues al final del día ese fue el futuro y no nada más eso, ¿no? O sea, yo creo que siempre asociarte con la tecnología pues es la mejor sociedad porque es la mejor manera de jalar palancas y de poder hacer algo que verdaderamente escale y que cambie la vida de las personas y de las empresas. Hablando de este consejo que te da el jefe que tenías en ese momento en la mesa de dinero, la verdad es que tu ascenso profesional
parece más a lo que pasaría dentro de una startup que dentro de una gran empresa más establecida como era GBM. ¿Qué has aprendido acerca de, digamos, de cómo acelerar tu carrera profesional y qué consejos le das a personas hoy que están quizás en un momento similar al que estás tú en ese momento? Pues mira, sobre todo creo que es hacer más de lo que son tus responsabilidades, ¿no? O sea, yo creo que en este famoso corporate ladder, pues después es terrible que haya, inclusive el concepto de planes de carrera. O sea, y aquí me recuerda pues a una persona importante que después ya llegaremos a hablar del tema de Bitso, pero Bond Smith, que es el COO de Bitso, es una persona que estuvo pues mucho tiempo, sobre todo en Facebook, llegó a estar pues en la escala corporativa más alta de Facebook, fue la persona que hizo la compra, por ejemplo, de Instagram cuando estaba en Facebook y ahora es el CEO en Bitso. Y él, Impresionante. desde Bitso, estaba muy en contra de las carreras profesionales. Él decía que deberían de ser más como aventuras, porque debíamos también de permitir flexibilidad a la gente, ¿no? Y que no fueran tan rígidas. Yo creo que el problema de muchos job descriptions y planes de carrera es que te encajonan a un camino que tal vez no es el que quieras tomar, ¿no? Y yo creo que si tienes las agallas, el coraje, la intensidad, la valentía, la capacidad para tomar más responsabilidades, pues es la mejor manera de también incidir en tu propio futuro, ¿no? Y de manera intencional poderlo acelerar o cambiar o rediseñar, que yo creo que todo eso está dentro de nuestras posibilidades, o por lo menos así ha sido mi experiencia. Entonces, el que yo ya le haya entrado a esta nueva chamba, que no me iban a pagar nada, o sea, no me pagaron más por tomar ese tema de home broker, en ese momento. Yo lo que estaba haciendo de manera inconsciente, probablemente en ese entonces, era invirtiendo, ¿no? Y plantando una semilla de algo que podía germinar y el día de mañana darme una recompensa importante. Y yo creo que siempre la vida va a recompensar al que trabaje más. Al final del día, el mismo dinero, pues es simplemente un intercambio que te da la sociedad por tú hacer algo que le genera valor, ¿no? Ese es el dinero. Y lo mismo sucede dentro de una empresa. Si tú le generas dinero a la empresa te va a recompensar tarde o temprano con más responsabilidades, con más ingresos, con más relevancia en la toma de decisiones, porque simplemente pues, es un mecanismo de supervivencia y de generación de valor para la sociedad. Entonces, que hagan más de lo que les dice su currículum y que hagan más de lo que les dice su descripción de puesto. Es curioso porque creo que es verdad, pero en cierto punto tienes que desviarte. Tú te estabas desviando en la práctica de tus responsabilidades. No, y creo que al final de cuentas, o sea, creo que hay, sobre todo cuando estás empezando tu carrera, hay responsabilidades que tienes que cumplir, pero a la vez tienes que buscar la manera en cómo haces ese extra diferente, que en tu caso fue involucrarte en las iniciativas digitales de GBM, que es como una apuesta, nuevamente, como tú decías, no semillita, es como una apuesta, en este podcast hablamos de Venture Capital, es como una apuesta de Venture Capital. Puede que no pase nada, pero bueno, estás empezando, tu tiempo, dinero, la verdad es que cuando eres joven en tu carrera, pues vale muy poco. ¿Por qué no empezar a sembrar semillas? Y una de esas puede germinar y pues cambiar tu carrera para siempre. Sí, totalmente. Mira, yo lo veo como sidekicks. O sea, me imagino conocerás la historia de Warby Parker y muchas estas, ¿no? O sea, no es que hayan decidido renunciar a sus trabajos y después empezar Warby Parker. Lo empezaron como un side gig y después se terminó convirtiendo pues, en una empresa. Entonces, yo creo que cuando empiezas a poner estas apuestas, ¿no? En tu vida profesional, dentro o fuera de las empresas, pues puedes ir viendo también si van agarrando cierta atracción, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista también, pues de tener más opcionalidad, ¿no? Este tema de optionality que creo que es tan importante pues en el mundo moderno, ¿no? El poder poner varias plantitas, ¿no? Y ver cuáles empiezan a germinar y cuáles, y sobre esas ir iterando. Yo soy una persona muy pragmática. Esto también, pues, heredado por muchos de los grandes mentores que he tenido en mi carrera profesional, ¿no? Y yo estoy, por ejemplo, muy en contra del perfeccionismo como concepto, ¿no? Y sé que puede haber muchas escuelas en cuanto a esto, pero yo creo que, por ejemplo, la perfección es un proceso, no es un estado. Y bajo esa idea, entonces yo lo que hago es que pues saco muchas iniciativas, ¿no? Ahora mi vida de emprendimiento, que imagino llegaremos allá, y sobre esas voy viendo cuáles empiezan a tener tracción y sobre esas voy iterando y si no, pues las otras las voy matando. Y creo que si empezamos a tener una mentalidad más orientada pues a eso que me parece hasta biológico desde un punto de vista como de la supervivencia de la especie, ¿no? Y empezar a ver qué germina, pero teniendo muchas opciones e ideas que pongas a competir, pues es una gran manera también pues de encontrar product market fit, de encontrar tu pasión, de encontrar tu pareja. O sea, yo creo que es una buena manera de explorar, de experimentar y también de recorrer la milla, ¿no?
y creo que así yo he entendido la vida y me ha funcionado. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, Startupeable nació como una de esas semillas que estabas mencionando, que yo lo hacía como un side gig. Y bueno, hoy día sigue siendo un side gig, pero que toma cada vez más tiempo de mi semana. Cada vez es más común ver intraemprendedores, que es un concepto relativamente nuevo. No sé si tú te habías dado cuenta que lo estabas haciendo, pero eras un intraemprendedor dentro de GBM. Siento que cada vez más corporativos, empresas grandes empiezan a buscar ese talento. Imagino que tienes conocidos o amigos en una situación así, pero los incentivos entre trabajar en una startup y una empresa grande son muy distintos, y lo sabes porque eres inversor ángel, has trabajado en startups también. ¿Cómo le aconsejas a un amigo elegir entre, oye, emprender tu propia empresa o ser un intraemprendedor dentro de una empresa existente? Sí, yo creo que son muy distintos, ¿no? Y creo que los perfiles de las personas también son muy distintos. Yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo creo que podemos empezar por ahí y después llegamos al tipo de personas. Pero ser un intraemprendedor es una chamba que te permite tomar decisiones y que no tengas tal vez tanto backlash de pues, el potencial downside. O sea, cuando tú estás dentro de una empresa y tienes un sueldo y la empresa tiene cierto tamaño y sabes que pues, si tomas una decisión A o B sobre pues, un tema tal vez crítico del producto que estás lanzando, ¿no? Como por ejemplo, ahorita podremos entrar a la historia de Pigo, ¿no? Lanzamos el primer RoboAdvisor en GBM en 2014 y bueno, el primer RoboAdvisor en México, nada más que no lo conceptualizamos como un RoboAdvisor para No no existía el término en ese confundir a la momento. gente, no existía. Y lo queríamos hacer, o sea, literal era, pues, ¿cómo podemos hacer un investing for dummies, o sea, un investing for everyone, para que la gente pueda invertir? Porque pues en México lo han hecho muy complicado, ¿no? Intentamos simplificar el proceso, ¿no? Y sacamos Pigo. Y Pigo, pues empezó a tener cierta atracción, pero la verdad es que yo creo que no era el momento, o sea, fue un tema de que no fue el timing correcto. Y tal vez el empaque también no era el ideal, porque si bien teníamos un montón de usuarios, pues no teníamos tantos assets. Y el negocio financiero, sobre todo el negocio de gestión de inversiones, es un negocio de assets, no es un negocio de usuarios. Entonces, en ese dilema, pues decidimos hacer una serie de cambios que fueron responsabilidad absolutamente mía, en el cual decidimos irnos a vender experiencias, ¿no? Dijimos, ¿cómo traemos más assets? Pues entonces, en vez de decirle a la gente que nada más inviertan por invertir, vamos a ponerle emoción, vamos a poner un significado a las inversiones, a los objetivos. Entonces dijimos, pues vamos a hacer una asociación, alianza con empresas que nos ayuden a traer, pues que se vayan al próximo mundial, ¿no? O que se vayan al próximo Coachella o Burning Man. Y la verdad es que no funcionó, ¿no? Y pues tuvimos que pues darle para atrás al proyecto y, en fin, ¿no? Fue un proceso de muchísimo aprendizaje. Pero la realidad es que no me pasó nada a mí. O sea, y no me pasó nada a mí, no le pasó nada a la empresa. Digo, fue un rasguño. Y de hecho fue algo que nos ayudó inclusive para poder iterar el siguiente producto que lanzamos, que fue GBM Plus, ¿no? En donde ya integramos todo y fue gracias al cual después terminamos levantando una ronda con SoftBank. Pero lo que voy con eso es que todo ese intraemprendimiento me permitió a mí tener pues todo un ecosistema artificial en el cual yo no me morí. O sea, yo no me morí desde un punto de vista como de startup, ¿no? Si hubiera estado en una startup normal, pues hubiera sido un write-off y yo hubiera perdido toda mi lana y mis socios hubieran perdido toda su lana y hubiera sido un momento muy desgarrador. Y todo eso no sucedió porque vivíamos en este ecosistema artificial que GBM creó, ¿no? Entonces, el intraemprendimiento es muy bueno para poder aprender eso y para estar cubierto y que no esto pues te lleve a un escenario en donde pues pierdas tu lana y pierdas la empresa y pierdas una serie de cosas. Ahora, por contra, creo que tal vez el aprendizaje entonces no es tan profundo. Y digo, tanto el downside como el upside, ¿no? Y tampoco tienes el upside porque, pues sí, obviamente, pues sí, después, gracias al trabajo también de muchísimas personas dentro de GBM y a la visión de gente como Pedro Egaray y José Antonio Salazar, que son los co-CEOs ahora, pues se pudo dar este levantamiento después de SoftBank, ¿no? A una evaluación de más de $1,000,000,000. Entonces, pues no tienes unas, no tienes las otras, ¿no? Y creo que al final del día te permiten cosas distintas, ¿no? Y bottom line, yo creo que a nivel persona, un startup, pues es un juego más real. Es un juego en donde el riesgo y el upside lo vas a tener mucho más presente. Eso va a ser, pues que creo que el aprendizaje y la intensidad con la que vivas el proceso sea mucho mayor. Y por contra, en el otro, pues vas a tener pues, un colchón el cual te va a defender, ¿no? Y probablemente pues, te haga vivirlo menos intensamente.
Entonces no creo que sea ni una ni otra, simplemente creo que son distintas. Y a veces también depende del momento en que uno está en su carrera. Hay gente que es muy común, emprendedores que ya tuvieron un primer éxito, ¿no? Que buscan ya hacer ese long shot, ¿no? Arriesgar y tener todo tanto el upside como el downside, tenerlo full. Quizás si uno está empezando su carrera, pues prefiere un rango de resultados un poco más acotado y no tan expuesto, ¿no? Es igual como cuando uno invierte, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahora que hablas de eso, se me ocurre esta analogía que me parece también muy buena. Pues o sea, es como aventarte el paracaídas, ¿no? Pues digo, la primera vez que te avientas, pues seguramente te vas a aventar con alguien que te ayude y que te enseñe el arte de aventarte, ¿no? Entonces yo creo que el intraemprendimiento puede ser una buena analogía en ese sentido. Pues mejor empezar intraemprendiendo para aprender muchas cosas y ya una vez que sepas saltar del avión con el paracaídas y que todo sale bien, pues ya te avientas a emprender. Eso me parece una buena analogía porque pues ya es un proceso en el cual pues ese aprendizaje lo ganas, ¿no? Playing with other people's money, porque es lo que haces, ¿no? Juegas Eso es con lo el más dinero de importante. los demás. Para bien o para mal, ¿no? A veces te sale y pues, le generaste lana a alguien más, pero pues también es una buena manera de aprender, sin lugar a dudas. Exacto. Ahora, he conocido emprendedores que dejan sus trabajos para emprender tras no poder conseguir apoyo, digamos, financiero o político para esas mismas ideas de negocio que estaban trabajando dentro de sus empleos anteriores. ¿Cuáles son tus tips sobre cómo pitchar nuevos negocios, nuevos productos a los líderes de la compañía donde trabajas? Mira, empiezo por decirte que creo que hay personas que son emprendedores y los emprendedores que están en el rol de intraemprendedores, tarde o temprano van a salir. O sea, por el mismo destino que su personalidad y su ADN les Buen marca. punto. Uh-huh. Y entonces yo creo que esas cosas se manifiestan tarde o temprano, porque pues ya sé que la ambición, o sea, o la ambición de crear algo, o la visión, o inclusive la pasión, pues te terminan, o la intensidad, te terminan sacando, ¿no? Porque como bien dices, pues del otro lado hay mucha burocracia muchas veces, pues hay falta de decisión, hay miedos también, ¿no? A veces el famoso Innovator's Dilemma pues, juega mucho, ¿no? Las empresas llegan a un nivel en donde a veces tomar decisiones, inclusive desde un punto de vista racional, es hasta adverso, ¿no? Porque puedes tener más downside que upside. Entonces se vuelven adversas al riesgo y eso poco a poco pues, las va desacelerando y las va haciendo menos competitivas. Y por eso este instinto natural también de tener los startups como estos agentes, ¿no? Que están buscando challengear el status quo y tomar decisiones rápidas y tomar riesgos, cosas que los demás no pueden hacer, ¿no? Lo más importante, sin lugar a dudas, o sea, y lo que sí mueve la aguja, es tener el buy-in y el sponsorship del top management. O sea, si no tienes eso, es que no hay ni manera. Y ahí hay un par de tips que le daría a la gente. Yo antes de trabajar en GBM trabajaba en Citi. Y digo, estaba empezando mi carrera profesional y era un cero a la izquierda dentro de la organización. Pero era tal la burocracia, o sea, tenías niveles que iban desde la A a la Z de jerarquía. Entonces te podrás imaginar. Y yo era la A y la Z era el más alto, ¿no? Entonces, o sea, no hay manera de llegar, o sea, a los decision makers nunca vas a llegar, ¿no? Y entonces tu chamba se termina volviendo mecánica. Le doy el pésame a todas las personas que trabajan en los bancos, la verdad es que es asquerosamente feo trabajar en un banco. Y horrible, o sea, si piensas que es terrible el ser cliente de un banco, no tienes ni idea lo que es ser empleado. Es la muerte en vida. Digo, claramente, ahora lo que quiero es transformar por completo el sistema financiero y empezando por los bancos, en donde creo que hay muchas áreas de oportunidad. Pero si no tienes esa injerencia con el top management, si no puedes llegar a ellos, pues, o sea, no hace sentido. O sea, date por vencido y emprende, ¿no? Busca otra alternativa. Y con el top management a veces también es complejo porque tienes que entender perfectamente cuáles son sus motivos, sus móviles, qué les entusiasma, qué les asusta. Y yo te diría que las dos son igual de poderosas, ¿eh? O sea, es tan fácil convencer a alguien de hacer algo vía una inspiración, una visión de algo que pueda ser genial y grande, como vía el miedo y la amenaza de algo que pueda matarte. Entonces, creo que la clave de eso es entender cuáles son los móviles, cuál es la visión de las personas, apoyarlos, porque sin duda esa es la mejor manera también de influenciar a la gente. O sea, decir, oye, ¿cómo sumo a tu visión bajo
pues estas decisiones que yo estoy viendo que creo que pueden ser muy interesantes para la empresa desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hacer esas alianzas con el top management, entender cuáles son sus motivos, sus intenciones, sus motivaciones e intentar incidir a través de estas dos grandes fuerzas, pues que es pues el upside que te pueda generar una visión de algo que puede transformar a la empresa o la amenaza inclusive de algo que pudiera destruirla, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes que el top management está realmente convencido y no está tomando este proyecto, como se dice en inglés, como un shiny object, no como un objeto brillante? Yo creo que suele pasar, ¿no? Algunas empresas establecidas hacen proyectos de innovación, desde mi perspectiva, con muy poca convicción y más para la portada de las noticias. Por eso te digo que yo creo que es importante que descubras cuáles son sus móviles, porque no es tan straightforward, o sea, no hay como un one size fits all en este sentido, ¿no? Y yo creo que tienes que entender a las personas para después entender la visión del negocio. O sea, cada quien tiene motivaciones distintas dentro de una empresa, ¿no? Y yo creo que el que puedas entender a las personas y que puedas alinearte a las motivaciones que tiene cada uno, ¿no? Y a las visiones que tiene cada uno acerca de la empresa es fundamental. A veces Shiny Object es lo que te hace ganar, ¿no? Y no creo que eso necesariamente esté mal, porque son means to an end, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Pues el tema digital en GBM. El tema digital en GBM, sin duda no era un shiny object, pero era un tema de muchísima controversia, ¿no? Porque por un lado tenías todo el negocio institucional, que pues era un cash flow, era un cash cow, o sea, generaba muchísimo dinero, y todo ese dinero lo estabas invirtiendo en un negocio digital que no generaba ese dinero, ¿no? Que era una gran apuesta para el futuro. Entonces, pues ese era un tema de mucha controversia en el top management, ¿no? Porque decías, oye, pues ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Ahora, era una decisión que claramente pues estaba apostando al futuro, ¿no? Un futuro en el cual pues el tema digital pudiera escalar y pudiera irromper muchos otros sectores del sistema financiero en México y eso pudiera entonces traerte recompensas en ingresos futuros, ¿no? Y dentro de eso, pues hay muchísimas personas con distintos puntos de vista y yo creo que tienes que entender cuál es esa dinámica y después, inclusive con quiénes puedes tener conversaciones abiertas, ¿no? Porque yo soy una persona que la verdad es que me gusta muchísimo el debate, ¿no? Y el debate para buscar la verdad, ¿no? No el caerle bien a alguien o el, en fin, no buscar un tema político, sino verdaderamente el intentar llegar a la verdad y cuál es el camino correcto, ¿no? Cuál es la decisión correcta. Y para eso, pues yo creo que tienes que hacer estas dos cosas, ¿no? Entender los móviles de las personas y ver, pues, por dónde puedes tú construir esa relación. Y después, una vez que se construye esa relación, entonces a través de la confianza y del diálogo, poder llegar a cuáles son estas decisiones correctas que se tienen que tomar, ¿no? Y poder dar perspectivas distintas y poder abrir ese debate, que eso es lo que más enriquece todo, pero que muchas veces se queda en este primer layer, ¿no? Muy político, en el cual, pues, pareciera que es un juego suma cero, ¿no? En el mundo corporativo eso pasa mucho. O sea, la burocracia y la política, eso es lo que mata a las empresas, Enzo. La burocracia y la política. El juego en el que se vuelve suma cero, se vuelve un juego de poder, se vuelve un juego de quién toma las decisiones, de quién tiene el oído del director general. Y eso empieza a matar a las empresas. Si por contra lo que se vuelve es un juego meritocrático en el cual se abre el debate y en vez de ver las personas, ¿no? Los famosos HIPOs, ¿no? Los highest paid person in the room, versus el tener estas conversaciones de ideas y de cosas verdaderamente eh, que puedan verdaderamente cambiar el rumbo del negocio, pues esa es la clave, ¿no? Yo te diría, entender las motivaciones de las personas, alinearte con las personas que están tomando las decisiones correctas y el rumbo del negocio. Y tercera, pues construir esa confianza para poder entonces tener estas conversaciones profundas. Hablando de alinear incentivos, me gustaría ver el otro lado, ¿no? Si tú eres el intraemprendedor, ¿qué deberías buscar en tu plan de compensación para alinearte a los incentivos de largo plazo de la empresa? Esa es una gran pregunta y la discutimos y platicamos mucho en mi momento en GBM. Y hay como muchas respuestas, ¿no? Yo creo que la más obvia debiera ser, pues, tener equity, ¿no? Un esquema de vesting y que eso te pudiera compensar por el trabajo que hagas dentro de la empresa, ¿no? Pero, pues, eso tiene muchos, como distintos vectores, ¿no? En el caso de Heaven, por ejemplo, estábamos construyendo sobre una empresa que ya valía, pues, casi un billón de dólares, ¿no? Y entonces,
pues qué tanto un proyecto digital que pues en su momento representaba pues un porcentaje bajo de los ingresos o del revenue, y por supuesto pues era un proyecto en el que estábamos todavía invirtiendo dinero y que estaba en camino a ser rentable, pues cómo eso podría haberse reflejado entonces en estos grandes números de la empresa, ¿no? Que tenía otras áreas de negocio mucho más grandes. Entonces, yo creo que hay distintos acomodos y no necesariamente, pues nuevamente hay un one size fits all, pero ahí hablamos como de ghost shares, ¿no? Que era poner una evaluación implícita de lo que pudiera representar el área digital y en función de que esto se pudiera ir materializando, ¿no? Y que el día de mañana pudiera haber, pues, como se dio, ¿no? Una ronda de capitalización, pues esas ghost shares de un área interna, ¿no? Que ghost shares quiere decir que digamos que le pones un precio al área, ¿no? Decir, bueno, pues sabes que hoy las iniciativas digitales de GBM y todas las plataformas, por lo que generamos de revenues, comparados con los múltiplos de lo que cotizan las empresas de online trading en Estados Unidos, pues hoy vale tanto, ¿no? O digo, de un emprendimiento tal vez de una serie A o lo que fuera, ¿no? Y en función de pues, que esto después vaya creciendo, ¿no? En revenues, en utilidades, en relevancia dentro de la empresa, e inclusive fuera de la misma, pues entonces le pones otro precio, ¿no? Y en fin, entonces yo creo que es otra manera también de poderle generar los incentivos correctos a los intraemprendedores para que sí tengan skin in the game, ¿no? Esta parte de skin in the game es fundamental, porque en el momento en el que empiezas a quitarle estos layers artificiales, que hablábamos, que son muy buenos para aprender, pues los vas metiendo entonces ya al ring de box, ¿no? Y ya la gente se le empieza a jugar más. Y creo que eso es bueno, pues, tanto para retener a la gente, que sin duda es un tema importante, como también para incentivarla a que den el todo, ¿no? Y que no nada más se queden con el famoso 9 to 5 y a las 5 digan, oye, pues ya de aquí soy. Entonces yo creo que puedes ir buscando todos esos esquemas intermedios para poder recompensar a la gente que está trabajando en los proyectos con algo más directo al outcome del proyecto. Perdón, no eran ghost shares, son phantom shares, ya shares es Funciona, la palabra. funciona. De Funciona, hecho, parecido. hemos tenido en el podcast a dos intraemprendedores. Tuvimos a Rufino Rivas, que dirigió o dirige, si no me equivoco, un YAPE, que es una iniciativa del BCP, uno de los bancos más grandes de Perú. Y luego Andrés de Nequi, que es una fintech iniciada por Bancolombia. Y cuando ellos hablan, te das cuenta que hablan como dueño, ¿no? Entonces creo que sí, obviamente no son los dueños ni del BCP ni de Bancolombia, pero imagino que detrás han creado una estructura de incentivos que ellos cuando hablan, o sea, ellos están hablando como si fuera su bebé, la startup o el producto digital que nació dentro de pues, estos digamos, paraguas corporativos enormes, ¿no? Que son estos bancos en Colombia y en Perú. Pues es un gran indicador, o sea, es un gran indicador que están hablando como dueños. Quiere decir que están haciendo las cosas bien dentro de esos lugares como para que estas personas sientan ese nivel de responsabilidad. Totalmente. Y eso es obviamente lo que debería buscar estas empresas. Ahora, ¿cómo recomiendas plantear objetivos y manejar las expectativas de los líderes de la empresa? Nos estabas contando que, imagino, dentro de los directorios o de las juntas del top management había debate en torno a si seguir invirtiendo en la iniciativa digital y quitar las utilidades de los negocios que sí funcionaban para ponerlos en esta apuesta tan naciente. Pues es un tema bien complejo porque, por un lado, lo que quieres es entusiasmar a la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que quieres es plantear un escenario pues, en donde pues, esto es una visión gigantesca, en donde cambia el rumbo no nada más de la empresa, sino del país. Y digo, verdaderamente lo creo, ¿no? Y el problema es que a veces necesitas paciencia, ¿no? Porque por el contra, creo que la mejor estrategia desde un punto de vista pues, más pragmático en negocio es este famoso under promise, over deliver, ¿no? Entonces, como que te debates entre estas dos, porque por un lado lo que quieres es plantear una visión pues, gigantesca y por otro, pues quieres tener la paciencia y los resultados como para poder tener la gasolina para seguir alimentando esa visión. Entonces, creo que lo que le aconsejaría a la gente es eso, es tal vez plantear una visión de largo plazo en donde verdaderamente esto cambie el rumbo de la empresa, pero por otro lado ser muy consciente de que van a necesitar paciencia y que van a necesitar buy-in y que eso va a tomar tiempo, que sobre todo las estructuras dentro de las empresas y sobre todo la cultura es extremadamente difícil de cambiar. Porque al final del día la cultura es un reflejo de las personas y las personas no cambiamos, ¿no? Y a menos de que cambie radicalmente al personal de la empresa,
la cultura va a ser la misma y vas a tener que remar contracorriente. Y va a ser muy paulatino y progresivo el cambio, ¿no? Y los vas a tener que, o sea, el buy-in se va a dar, ¿no? Y al final del día, sobre todo si tienes la paciencia y si lo puedes hacer en largo plazo, se da el famoso overnight success, 10 years in the making, ¿no? Pues de repente pues levantamos lana de SoftBank y todo el mundo feliz y dicen, wow, y todo, ¿qué ha pasado? Y pues sí, llevamos 11 años construyendo las plataformas digitales, ¿no? Y de repente igual, con el número de clientes. En México había cerca de 200,000 inversionistas en todas las casas de bolsa en el año 2010. O sea, impresionante un número tan bajo, 200,000 personas en un país de más de 120 millones de habitantes. Y 2018 estábamos en 250,000, Enzo. Y llevamos ya 7 años con el proyecto digital. Ahora, de 2018 a 2022, ese número se volvió 4 millones de personas, ¿no? Entonces se multiplicó Wow. por 20 casi. Y de ese 20, de esos 4 millones, 3,5 millones de personas estaban con GBM. Entonces, pues es tener paciencia y es creer en esa visión, pero por otro lado, ser muy consciente pues, de que vas a requerir tiempo y de que vas a necesitar ese buy-in. Entonces, más te vale pues, tener un plan para poder ejecutar y entender que probablemente va a ser más lento de lo que parece. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. En esos 7 años de prácticamente muy poco crecimiento o nada de crecimiento, ¿hubo algún momento más difícil del que te acuerdes y que nos cuentes y cómo lo superaron? Muchísimos momentos. Mira, fíjate que como todo, ¿no? Yo creo que es el curso natural de la vida. O sea, hay momentos de expansión y hay momentos de contracción. Y los momentos de contracción te sirven para aprender las herramientas para el siguiente momento de expansión, ¿no? Y eso lo puedes ver en la economía. O sea, la economía es un reflejo de la humanidad, ¿no? Y por eso se dan estos ciclos, porque simplemente son momentos en los que aplicas todo lo que conoces y creces y después llegas a un punto en donde no sabes qué hacer y tienes que resolver problemas y entonces regresas al origen y desde el origen entonces replanteas todo y vuelves a tener un momento de expansión, ¿no? Y así sucedió. Empezamos con Home Broker y nos fue fenomenal y pues íbamos superando todas las métricas con un equipo pequeño, llamando la atención de todos dentro de la misma empresa y eso trajo mucho debate y eso desaceleró el proyecto y entonces pues eso, en fin, nos hizo entrar en un momento de contracción. Empezamos con Pigo y también los números de clientes empezaron a irse para arriba, pero no traíamos los assets, tomamos estas decisiones que tal vez no fueron las ideales. Después de eso, misión director general del Asset Manager que tenía más de 5 billion en activos cuando yo tenía 30 años. Entonces me iba a las juntas con los demás directores de los asset managers, todos tenían 60 años. Decían, este niño, ¿qué hace aquí? Sáquenlo del salón, ¿no? Y claro, fue una apuesta, se coló, y fue una apuesta riesgosa, pero bueno, eso te demuestra las agallas del equipo de GBM, ¿no? Decir, bueno, vamos a apostar por verdaderamente cambiar las cosas. Y todo esto tenía una estrategia detrás. No querían que yo fuera el director de un asset manager tradicional, lo que querían era cambiar y tener un asset manager que tuviera un componente tecnológico, digital, distinto, ¿no? Y dentro de esto, pues lo que hicimos es que teníamos una fuerza de ventas pues, de casi 180 personas que estaba obsoleta porque no tenían herramientas, no tenían tecnología, no tenían, y en fin, se había vuelto una estructura muy pesada, muy poco flexible. Y entonces también dentro de eso, pues entramos a hacer una reestructura, tuvimos que recontratar a muchas personas por fuera, dejar ir a muchas personas valiosas de la empresa. Eso trajo muchas broncas a nivel cultural. Eso fue un momento durísimo, ¿no? Yo a mis 30 años parecía como si hubiera llegado a desterrar a la gente, ¿no? Como un dictador. Y no, todo lo contrario, lo que queríamos era simplemente darle más herramientas a la gente para poderles habilitar pues un modelo de negocio que fuera distinto al que había en la competencia. Y eso implicaba romper con muchos cánones y romper con muchas culturas y romper con muchos liderazgos, ¿no? Que estaban sembrados ahí, que estaban generando burocracia. Y eso, crecer duele, o sea, es una realidad, ¿no? Y a nadie le gusta el cambio. Y la gente que te diga que te gusta el cambio es bullshit. A nadie le gusta el cambio. A mí no me gusta el cambio. A nadie le gusta el cambio. Pero tienes que entender que esa incomodidad puede ser muy productiva y que siempre te tienes que mantener en ese edge.
en donde estás un poquito incómodo, donde no estás, porque ese es el sweet spot, en donde te mantienes en un canal de productividad, ¿no? Y así te puedo contar varias, ¿no? Esos fueron los primeros 7 años. Y después regresar a la empresa, ¿no? Porque eran distintas empresas y el asset manager estaba separado de la casa de bolsa. Y después empezar como Chief Strategy Officer. Y entonces, pues a mucha gente no le gustaba eso, ¿no? Esta dirección digital, y por qué Javier, y por qué esto, y por qué el otro, ¿no? Pero todos son momentos de aprendizaje. Yo lo que te diría es que en esos momentos y muchos de los errores o áreas de oportunidad o decisiones, pues lo que sí estábamos haciendo es que estábamos aprendiendo un montón. Y eso te prepara para la pelea final. Y en ese momento estás con todo, ¿no? Y tienes todas las herramientas y tienes todo a tu favor. Pero implica mucho trabajo, implica mucha paciencia y implica tener muchas agallas, ¿no? No nada más en un aspecto personal, sino como empresa. O sea, cómo la empresa tiene también agallas para tomar decisiones. Agallas justo es lo que noto constante en esta historia. Has hablado del rol de Pedro Egaray y los demás. El siguiente co-CEO, no recuerdo ahorita su nombre. José Antonio Salazar. José Antonio Salazar. Parece que ellos la tenían muy clara desde un inicio. Como que siempre tuvieron que esa convicción. ¿Es correcta esa impresión o hubo algún momento donde se dudó acerca del proyecto digital dentro de GBM? A ver, ellos dos, sin duda, fueron los mayores sponsors de este proyecto. Yo creo que son los que más tienen mérito dentro de este pues, milestone tan importante para la empresa, ¿no? Que permitió sobre todo el levantamiento de capital de SoftBank. Pero por supuesto que había controversia. Y creo que con toda razón, ¿no? O sea, y creo que es buena la controversia. O sea, creo que es bueno el debate. O sea, creo que cuando todos están de acuerdo de algo, es un buen indicador de que puede haber algo mal. O sea, yo creo que las decisiones importantes y las decisiones verdaderamente cruciales en las empresas son las que no son consenso. O sea, donde hay consenso hay algo que deben de indagar, hay algo que está raro. O hay algo que potencialmente no va a terminar siendo lo que piensan que es, porque pues es algo que ya está priceado, ¿no? Bien dicen las inversiones. O sea, las inversiones, pues mira, puedes comprar un ETF. Son mercados perfectos, son mercados perfectos. O sea, para verdaderamente sacarla del parque, you gotta be right, but you gotta be non-consensus. O sea, está esta matriz de 4x4, ¿no? Correcto, incorrecto. Bueno, pues si estás incorrecto, pues estás frito. Y después consenso, no consenso. Consenso vas a tener los rendimientos de mercado, ¿no? Ajustados por riesgo. Non-consensus, puta, pues ahí la sacas del parque. Mira, yo que soy un fan de Bitcoin y de Ethereum, sobre todo de Ethereum, me gusta mucho, ¿no? Que ahora con todo el tema de inteligencia artificial la gente piensa que está muerto. Y eso me entusiasma porque quiere decir que no está priceado. Y lo mismo sucede en las empresas, ¿no? O sea, hubo mucho debate y mucha controversia, no todo el mundo estaba a favor, había mucha gente en contra. José Antonio y Pedro siempre tuvieron esa visión de que esto iba a cambiar por completo pues el transcurso de la humanidad, ¿no? O sea, es impresionante, en América Latina somos la región que más consumo de medios digitales tiene en el mundo. O sea, es impresionante. O sea, estamos 7 horas en el celular. 7 horas en el celular, Enzo. O sea, es brutal. Y después te pones a ver del otro lado y la calidad de los productos y servicios, pues deja mucho que desear. Entonces, ese gap lo van a cubrir, ¿no? Y por eso yo estoy tan entusiasmado, pues, de muchos de los startups, por supuesto, y también de los fondos de VC en México. Y por eso soy ángel inversionista. Tengo, pues, más de 25 empresas en las que invierto. Pero dentro de la empresa, ese era un tema de debate fuerte y acalorado. Y creo que eso fue lo que verdaderamente hizo, pues, que el proyecto tuviera también tanto éxito. Porque entonces hicieron que trabajáramos más, hiciéramos que comprobáramos que verdaderamente íbamos por el camino correcto. Hubo mucho escrutinio, ¿no? Y después también hubo mucho apoyo, ¿no? Porque esas cosas se van dando también de manera armónica, una vez que se van cumpliendo estos milestones. Pero José Antonio y Pedro estuvieron al tiro del cañón, ¿no? En las buenas y en las malas, porque hubieron buenas y malas, siempre con esa visión y siempre pues sí, también construyendo bajo esa línea. Qué importante es este último punto, ¿no? De convicción casi ciega. Ahora me gustaría hablar más de la implementación, de qué cosas aprendiste en términos de equipo, de producto, de cultura, de las cosas prácticas que hiciste durante este tiempo. Y empiezo con el tema de recursos. He visto corporativos que cuando quieren innovar contratan consultoras de estrategia y ponen decenas de personas a trabajar de la noche a la mañana en sus iniciativas digitales, que parece exagerado, ¿no? Es como que de pronto ponen muchos recursos en lugar de pensar de una manera más lean, como se dice en el mundo startup.
¿cuál crees que es el tamaño de equipo y recursos ideal para empezar una iniciativa digital como las que lideraste tú? Fíjate que en eso he cambiado mucho mi manera de pensar. Yo cuando estaba dentro de GBM, pues llegué a tener 300 colaboradores a mi cargo y era algo que me daba muchísimo orgullo. Y creía que, pues que sí, que las personas pues, nos daban más margen de maniobra y demás, ¿no? Hasta que contratamos un CTO, que también le mando un buen saludo si por ahí nos está oyendo, Luciano Hosken, el ex Linio, un brasileiro que había estado viviendo en Estados Unidos por mucho tiempo. La verdad es que una persona que también cambió mucho la manera en la que pienso. Y me pasó un libro que se llamaba, un libro que creo que es muy famoso entre los desarrolladores, yo no soy desarrollador, se llama The Mythical Man Month, ¿no? Y entonces habla de este mito de que teniendo más personas vas a hacer el trabajo en menos tiempo. Y creo que a veces lo que no comprendemos como seres humanos, porque pues pareciera como muy racional, ¿no? Pues le meto 2, le meto 3, le meto 4, le meto más recursos, pues eso va a salir más rápido. Es que pues hay otros varios problemas, ¿no? Y bueno, lo plantea Ronald Coase en el famoso teorema de Coase, pero bueno, para no meternos en temas técnicos, económicos, la ley de Moore, de cómo crece la tecnología a través del tiempo, también aplica dentro de las mismas redes de colaboradores y de personas, ¿no? Si tú ves las líneas de comunicación entre dos personas, pues estamos tú y yo, es una y una, ¿no? Es una línea de comunicación. Si somos tres personas, son dos líneas de comunicación, ¿no? Pues entre cada uno, bueno, aquí son dos, ¿no? Tú y yo y vuelta. En el otro son tres, ¿no? Tú y yo, yo y la otra persona y tú y la otra persona. Pero a partir de la cuarta persona se vuelven 6 líneas de comunicación. Y a partir de la quinta persona se vuelven 12 líneas de comunicación. Y va creciendo de manera exponencial la comunicación. Entonces, el costo que tiene la comunicación dentro de una empresa que tiene empleados y que va creciendo de manera lineal sus empleados, la comunicación va creciendo de manera exponencial en complejidad. Y eso destruye de manera brutal las empresas. Y por eso el Two Pizza Team, ¿no? Famoso de Amazon y de Jeff Bezos. O sea, entre menos personas tengas, más productividad vas a tener. Y sobre todo lo que mata muchas empresas es tener roles administrativos. O sea, lo que necesitan es tener doers. Por ejemplo, pues hay mucho debate, sobre todo en los equipos de producto y de tecnología, sobre los famosos Scrum, ¿no? Y todo lo que hay de las tecnologías y metodologías ágiles. Y yo creo que la metodología es súper valiosa y la técnica. Pero el tener, por ejemplo, un Scrum Master que nada más sea un Scrum Master es la peor decisión que puedes tener. Porque nada más le estás metiendo overhead al equipo. Tienes que tener un Scrum que puede ser el tech lead, o puede ser el product manager, o puede ser uno de los desarrolladores, o puede ser el diseñador. Da igual. Pero nunca tengas roles administrativos, sobre todo dentro de los equipos, sobre todo los equipos de producto. Es un overkill. Eso te va a matar. Entre menos personas tengas de más calidad, mejor output vas a tener. Y por el otro lado, lo decía también hace poco Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, en una entrevista. Decía, los equipos de producto son como y los equipos de producto de las empresas, son como los tiburones. If you stop swimming, you die. O sea, a ese nivel. Y si dejas de producir y de entregar valor, te mueres. Y de repente entras también en algunas empresas y en algunas situaciones dentro de las empresas en donde hay tanta política, tanta burocracia, tanto consenso inclusive. Yo estoy súper en contra del consenso. Es que el consenso no existe. O sea, mejor que haya un líder y que decida, ¿no? Amazon lo hace muy bien. Dice Single Thread Leadership, ¿no? Hay un libro buenísimo, el de Working Backwards. No sé si lo has leído, pero es brutal de cómo operar una empresa. Ten una persona que decida y alguien que se ponga y que te asuma la responsabilidad de eso, que tome las opiniones de todos, pero tienes que tener un liderazgo que pueda decidir. El consenso no sirve. Entonces yo lo que diría es, pues entre menos personas con más calidad y capacidad tengas, mejor, porque pues la ley de Moore también aplica a la comunicación y tienes que ser cognizant about those things. Y por el otro lado, también, que tengas single thread leadership, que haya una persona que tome decisiones y que se acabe. O sea, que no entres en este consenso y en estos diálogos eternos que no te llevan a nada. Está bien tener diálogo, pero que haya deadlines y que haya tomas de decisiones y que agilice eso los proyectos, porque si no estás innovando y si no estás entregando valor, te vas a morir. Wow, nunca había escuchado esto de la ley de Moore aplicada a la comunicación y me hace total sentido. Creo que viviendo en San Francisco uno lo ve cuando tienes amigos trabajando en Big Tech, en Google, Facebook, que puede trabajar pocas horas porque hay tantas cosas, tanta gente contratada dentro de estos equipos. Pero yendo más a tus recomendaciones prácticas, y cuando piensas en esas iniciativas, piensas en un equipo de
2, 3, 4, 5 personas. Mencionaste el Two Pizza Team. Y más importante, ¿cómo piensas acerca de asignar más recursos y personas que tiene que cumplir estas iniciativas, estos productos digitales para que reciban más recursos? O sea, a ver, te digo, la primera es no tener roles administrativos, o sea, no tener, o sea, una persona dedicada a hacer el Scrum del equipo, eso no funciona. O sea, está bien que sigan metodologías ágiles, estoy súper a favor de eso, pero que la tenga el Product Manager o el Tech Lead o quien sea dentro del equipo. La segunda es que tienes que tener roles y responsabilidades claras. Alguien tiene que tomar las decisiones. Y muchas veces intentan emparejar, por ejemplo, al Tech Lead y al Product Manager, eso no funciona. Haz a uno o al otro. Es más, yo creo mucho en los equipos en donde el Tech Lead es también el Product Manager. O sea, yo creo que también esta diferencia que existe, que si las personas de tecnología no saben de negocio, pues es bullshit. O sea, yo sí creo que las personas de tecnología, pues mejor que ellos sean el product manager. O sea, si esa es la función, el que va a tomar esas decisiones y el que va también a decidir qué cosas se van a hacer de cara al usuario, ¿no? Porque una cosa es el usuario, otra cosa es el negocio. Digo, el usuario es el más importante, pero tienes que estar pensando también en el negocio. Y ese es el arte. Y alguien que tenga la capacidad de desarrollar código, entender la tecnología, que pueda ver por los intereses del cliente y que también entienda de modelos de negocio, pues ese es el tridente que necesitas. Ese es lo que necesitas para ser lo que quieras, emprendedor exitoso y sobre todo una persona de producto exitosa. Entonces, quitémonos esa venda de los ojos, ¿no? No tener divisiones de roles que no hacen sentido. O sea, si la gente tiene la capacidad, dale la oportunidad. Y por el otro lado, tener pues, los menos posibles. O sea, si es un equipo de 4 personas, fenomenal. Yo creo que más de 6 ya empieza a complicar las cosas. Y la mejor manera de conseguir recursos es dando resultados. O sea, pues no hay nada mejor que eso. Y no necesariamente tiene que ser que, ya sabes, tengas el día uno mucho revenue, ¿no? Estés generando muchos MAUs, ¿no? Monthly Active Users, lo que sea. O sea, es también saber, o sea, crear una narrativa alrededor del producto que quieres crear, ¿no? Y cuáles son esos milestones que vas a lograr. Y a veces pueden ser simplemente pruebas de usuario, ¿no? A ver, yo soy fanático también, te digo, de la iteración. Yo creo que la tecnología se tiene que desarrollar de tal manera que pueda escalar. Eso es importantísimo. A mí en mis primeros 10 años en GBM habíamos desarrollado unos tech stacks tan malos que cada vez que queríamos hacer algo nuevo lo teníamos que reemplazar. Entonces, sin duda, las cosas que vayamos a hacer, pues que sean arquitecturas que puedan escalar esas soluciones a millones de personas, ¿no? Pero, por otro lado, también el ser muy nimble, ¿no? Y tener MVPs en el que podamos inclusive probar las cosas con algo, o sea, con un demo. O sea, no necesitas estar Una live, landing no page. estar ni conectado. Con una landing page. Entonces, yo creo que el saber actuar en esas dos verticales, ¿no? El tener una arquitectura tecnológica que te permite escalar, pero por otro lado, ser muy nimble en la manera en la que pruebas las cosas. Y a veces hasta manual, ¿no? Hay unas cosas que se llama Wizard of Oz. Luciano estaba en contra brutal de eso, ¿no? Él era el CTO, yo en su momento era el Chief Product Officer dentro de GBM y había unos debates fuertes, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos teníamos razón, o más bien los dos teníamos razón. Y simplemente era ver cómo podíamos hacer que esas dos técnicas convivieran, ¿no? El poder tener arquitectura escalable y por otro lado el poder probar e iterar. Algo fascinante para mí como usuario desde una perspectiva de producto es que cuando ves digamos, GBM y el desarrollo de sus productos digitales, digamos, Homebroker, luego Pigo, luego Fans, cada producto lo que está haciendo es incrementar el mercado accesible al reducir las fricciones del producto, ¿no? Entonces pasaste de un mercado que imagino era gente más de alto patrimonio a pues personas que podían invertir desde $10 porque era un producto mucho más sencillo. ¿Qué aprendiste, digamos, de hacer productos digitales durante tu tiempo en GBM? Mira, te digo, el primero fue muy fácil porque estaba construyendo para mí y eso fue fenomenal, ¿no? En Homebroker y eso fue un éxito. Pero un mercado pequeñito, pues. Era un mercado pequeñito. Después, la verdad es que entraron muchas personas, comunicólogos, diseñadores, etcétera, de otras características que me ayudaron a ver las cosas de otra manera. Decían, oye, Javier, tenemos un gran secreto guardado aquí en GBM, pero el problema es que no lo sabemos comunicar. Y entonces ahí aprendí el poder de la comunicación y sobre todo cómo se ve eso reflejado, por ejemplo, en producto. Y esto fue fenomenal porque al entender cuáles eran las necesidades de estas nuevas personas y escuchar y ver, ¿no? Porque la gente te dice una cosa, siente otra y hace otra. Y eso es bien complejo de entender y sobre todo después de plasmar en un producto. Pero cuando lo entiendes es magia, ¿no? Pero también después entiendes que no porque un producto sea bueno y tenga muchos usuarios necesariamente es un buen negocio, ¿no? Entonces también fue una lección de negocio.
el aprender que era un negocio de assets, ¿no? Y después, pues, te digo, entrando a la operadora, pues entendí todo el juego de los assets, ¿no? Y la importancia de la narrativa, o sea, porque no nada más es el tema del rendimiento. El rendimiento es importante, pero si no sabes transmitir el valor del rendimiento, pues no sirve de nada. GBM tenía los productos más rentables, pero más difíciles de comunicar. O sea, imagínate que no tenía ni siquiera nombres comerciales. Era el GBM CRE, ¿no? En vez de ser el Fondo de Crecimiento Mexicano. Y sonará una tontería, pero la verdad es que, o sea, también el tema de comunicación es central en todo esto. Y los productos son comunicación, o sea, la usabilidad es comunicación, es cómo te comunicas, cómo interactúas con algo a través de un producto digital o un producto físico, pero es verdaderamente cómo te hace sentir como persona, ¿no? Y sobre todo el marco, me encanta este marco de trabajo, el de Jobs to be Done, ¿no? De Clay Christensen, me parece fenomenal, porque la gente, la realidad es que contrata los productos por alguna razón específica que no necesariamente está asociada como al bien material, ¿no? Y ponen el ejemplo, por ejemplo, de las malteadas en McDonald's, ¿no? Y las malteadas en McDonald's, pues era una categoría que no crecía al ritmo que crecía el fast food, ¿no? Y entonces el fast food no sé si tenía el 40% del mercado y malteadas tenían el 10%. Y entonces, puta, contrataron a McKinsey, a todas estas grandes consultoras para averiguar qué, y entonces pusieron investigación de mercado y esto y lo otro, y total, ¿no? Y en las encuestas decían, no, pues hay que ponerle más chispas de chocolate, hay que hacerlos más dulces, más grandes, más chicos. Nada, no cambió nada. Y llegó Clay Christensen, que en su momento era el director de innovación en la Universidad de Harvard, y empezó a hacer entonces investigaciones, pero más bien cualitativas. Y le decía a la gente, oye, ¿por qué estás comprando esta malteada? ¿No? Porque aparte vio que había dos picos importantes, uno a las 8 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. Y se dio cuenta que la gente a las 8 de la mañana lo estaba comprando en el commute al trabajo, ¿no? Y entonces compraban una malteada porque iban trabajando, iban manejando y pues no podían echarse una dona porque se iban a llenar las manos de dulce, iban a ensuciar todo, y si se hubieran echado un agua o un jugo, pues se lo terminan en 3 minutos. Entonces estaban alguien, o sea, estaban contratando la malteada para que tuvieran alguien o algo que los acompañara y hiciera su trabajo, su camino al trabajo menos miserable. Y la gente que lo vendía a la una era porque era el momento de bonding de los papás hombres con sus hijos, porque los llevaban a McDonald's y ahí los podían spoil, ¿no? Y comprarles su malteada sin que la mamá viera. Todo lo que hacemos, a la gente te está comprando por algo, el mismo GBM, o la gente te está comprando porque quieren construir un patrimonio importante y porque eso les va a dar significado en sus vidas, porque lo que están buscando es significado a través del dinero o variedad, que eso les permita tener ciertas experiencias, o lo están haciendo porque lo que están buscando es certeza y ellos quieren tener certeza para poder tener paz mental. Y cuando empieza a entender esas cosas que están underlying y no nada más la parte técnica, ¿no? De, vamos a generar rendimientos, entonces todo cambia. Esto me parece fascinante porque, claro, puedes tener el mejor producto en términos de retornos, pero si, como dices, no sabes comunicar y conectar con esa razón por la que los clientes están buscando los mejores retornos, pues de poco sirve, ¿no? Y va este concepto del packaging, ¿no? De cómo vendes el producto y ahí pues hay diseño, posicionamiento, mensaje, etcétera, que son, creo que, puntos cualitativos de un producto que se suelen pasar, que se suelen, digamos, dejar por alto. No, enfoquémonos en la tecnología y en la aplicación, en la plataforma. Creo que la coronación de tu etapa en GBM fue liderar el levantamiento de la ronda de 150 millones de SoftBank. ¿Habías levantado capital antes y qué lecciones te llevaste de esta experiencia? Sí, fue un momento fascinante, todo cómo se dio. La verdad es que estuvimos en pláticas con ellos y con otros bancos importantes de inversión, inversionistas institucionales importantes en la región y a nivel mundial. Y la verdad es que fue un proceso bien padre que empezó desde el 2020 con un interés genuino de lo que estábamos haciendo internamente, no nada más desde un punto de vista de producto, sino también desde un punto de vista de transformación cultural, porque dentro de todo este proceso que te hablo de estos 11 años, se dio una transformación cultural muy importante dentro de la empresa, pues que terminó también teniendo a Pedro y a José Antonio como co-CEOs, ya en un reemplazo generacional sobre el anterior director general y el grupo de directivos que habían hecho un trabajo fenomenal por los primeros 30 años de la empresa, ¿no? Pero la verdad es que fue un proceso de mucha curiosidad y de mucho diálogo, de conocernos como personas y también a través de las personas y de nuestras visiones, el poder comprender los números que estaban sustentando esta visión que estábamos intentando llevar a cabo. Y se dieron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Se dio pues, la pandemia aceleró mucho los temas digitales, que sin duda agarramos ese tailwind que creo que fue muy positivo. Y por otro lado, te digo, una comunión muy cercana, sobre todo con Juan Frank,
quien es hoy ya el director de SoftBank para Latinoamérica. En su momento era quien él estaba viendo la inversión de manera directa con nosotros. Y para mí un proceso también muy revelador y de mucho aprendizaje, porque tuve la oportunidad de trabajar con el gran equipo de Investment Banking de GBM, que en ese momento lideraba Pablo Limón, que es un gran amigo mío. Entonces también aprendí un montón sobre todo el mundo de Investment Banking y bueno, modelos financieros y cosas que me han resultado muy útiles ahora en mi vida como emprendedor. Pero fue un proceso fenomenal, muy intenso, ¿no? Largas jornadas, mucho análisis, mucho diálogo, mucho detalle, pero fue un proceso que al final resultó ser pues, uno de los momentos pues, más importantes de mi carrera profesional. Javier, ahora mencionaste la transformación cultural de GBM y me gustaría cerrar con ese tema, porque cuando entraste GBM tenía más de 40 años en el mercado o 30, era una empresa 30. establecida. Con el tiempo se ha vuelto más digital y ahora un buen porcentaje de su equipo son ingenieros y diseñadores. Creo que es el caso de Benjamin Button, aplicado, el curioso caso de Benjamin Button, pero aplicado a empresas. Usualmente ha pasado lo contrario de lo que usualmente pasa. ¿Cuáles crees que fueron los ingredientes clave o los secretos detrás de esa transformación cultural? Pues mira, qué bien lo ilustras, Enzo, y creo que es un halago y creo que la gente de GBM se tiene que sentir muy orgulloso por esto que mencionas, porque verdaderamente es un tema de reverse aging, ¿no? Como es el caso de Benjamin Button. ¿Cuál es la Se está crema? transformando en una... Exacto, ¿cuál es la crema? Y creo que nuevamente regreso al buy-in del top management. O sea, yo creo que sin duda son los resultados, yo creo que esa es la respuesta obvia, pero si te vas a la segunda derivada, yo creo que es esta convicción que siempre han tenido Pedro de Garay, José Antonio Salazar y los mismos fundadores de GBM, Jorge Rojas y Alonso de Garay, que son personas que en su core son inversionistas, ¿no? Yo creo que el inversionista es una de las profesiones que tiene pues una visión más holística en cuanto al mundo, porque tienes que comprender de todo, tienes que comprender la sociología, la filosofía, la antropología, la ciencia, la física, el dinero, por supuesto, las finanzas, porque el conjunto de todas esas cosas es lo que modela el mundo, ¿no? Y es lo que hace que el mundo el día de mañana vaya a irse en una u en otra dirección. Y yo creo que el inversionista tiene esa capacidad de abstraer todas esas tendencias y todas estas ciencias, tanto sociales como de la física y de otra naturaleza, y ponerle en una decisión, ¿no? Y al ser ellos inversionistas en su ADN, creo que comprenden muy bien estas dinámicas de mercado y eso creo que ha sido clave para que hayan podido apostar en este largo plazo y comprender que el tema digital y que poder escalar a través de la tecnología iba a resultar en un modelo de negocio mucho más atractivo y en una manera también de poder entregar ese valor hacia el país, porque si hay otra cosa en la que están muy comprometidos en GBM, sobre todo nuevamente el top management y los fundadores, es en verdaderamente tener un impacto en México, ¿no? Y poder regresar pues un poco de lo tanto que les ha dado el país, también en bienestar para la gente. Yo estoy convencido de que el desarrollo de un país y el bienestar de un país está íntimamente ligado al número de inversionistas que tienen. Porque si te pones a pensar en la parte más básica, la libertad es tener opciones. Y si no tienes dinero, no tienes opciones. Y en México, desafortunadamente, el 80% de los colaboradores, de los empleados de las empresas están infelices, el 40% de las familias reporta tener violencia intrafamiliar, una tercera parte de los mexicanos se juega la vida cruzándose la frontera y está buscando oportunidades en otros países. Y eso es porque desafortunadamente no tienen las condiciones financieras. Y la única eh, manera realista de lograr tener un patrimonio es invirtiendo, ¿no? Porque los que entienden el juego del dinero y cómo funciona la inflación, pues saben que con los ingresos que tienes de tu trabajo nunca vas a poder lograrlo, ¿no? Elon Musk, que tiene 234 mil millones de dólares, si ganara $1 millón al día, necesitaría de más de 640 años para volver a llegar a ese dinero. Y claro, pues ves la lista de los Forbes 100 y todos son inversionistas o empresarios, ¿no? Y los empresarios han hecho su lana a través de las inversiones. Entonces, si podemos hacer que haya más inversionistas en México y en América Latina, eso va a estar directamente correlacionado a tener pues, un nivel de bienestar mayor y por ende de felicidad mayor. Y si bien el dinero no compra la felicidad,
ayuda mucho, ¿no? Y yo sí creo que la riqueza financiera es una condición necesaria, más no suficiente. O sea, la felicidad no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con todo lo que... Tiene que ver con tener paz mental, tiene que ver con tener relaciones, con una misión de vida, un propósito. Pero el dinero ayuda un montón para tú tener esas opciones. Y entonces, parte también del ADN de GBM, que siempre me ha tenido muy enamorado y del cual sigo siendo partícipe ahora desde mis nuevos emprendimientos, es esta misión de poder democratizar las inversiones para que las personas allá afuera puedan tener un mayor bienestar. Javier, ha sido una entrevista increíble. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Está listo? Venga. Imagina que vuelves a la noche antes de tu primer día en GBM. ¿Qué consejo te hubieras dado? Disfruta más. Todo va a terminar y va a llevar su cauce. Sobre todo, intenta tener más paciencia y disfruta más. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz. ¿Por qué? Pues me parece que es un libro que te platica de todo, de los ups, de los downs, de lo difícil que es y de que también tienes que disfrutar ese proceso, porque es un proceso que te va a enseñar mucho. Hoy eres inversionista ángel, estás trabajando en la revolución de la riqueza. ¿Cuál es, digamos, si viajas 10 años al futuro, cuál es la visión más loca de lo que estás logrando? Contribuir a la riqueza holística o la riqueza 360 de más de 1 millón de personas, porque me he dado cuenta, como lo decía, que la riqueza financiera es una condición necesaria, más no suficiente. Y creo que hay mucho que ayudarle a la gente a ser consciente y a despertar más allá del dinero. Entonces, ojalá que junto con GBM podamos influir en que haya más riqueza financiera y a través de la revolución de la riqueza podamos también influir en que haya más riqueza personal. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Me encantaría cambiar la narrativa. Eso es lo que me gustaría cambiar. Porque creo que hay mucha gente después que está buscando que la gente fracase, que está viendo burbujas y que está viendo una serie de cosas. Y me gustaría que fuéramos más optimistas y que también festejáramos más a los grandes emprendedores que hay en la región, porque creo que son las personas más importantes que tenemos en la región. Ellos son los que verdaderamente están ya diseñando el futuro de la región. Ellos son los que van a cambiar. Y ellos son los que están cambiando la narrativa y creo que los tenemos que apoyar. Entonces me gustaría apoyar a que esa narrativa cada vez fuera más positiva y que pudiéramos despertar más optimismo de estas personas que tienen muchísimo mérito. Totalmente de acuerdo. Creo que optimismo en general es algo que nos falta en Latinoamérica, no solo en emprendimiento, sino en todos los ámbitos. Javier, eso fue todo por hoy. Gracias por esta gran charla y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Buenísimo. Un abrazo, Enzo. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.